Caracterizado por su clima templado, teniendo como temperatura promedio anual los 19 grados centígrados y ubicada a 1.600 metros sobre la altura del mar, siendo la segunda ciudad más importante del estado de Michoacán, es el punto de unión de tierras calientes y la meseta purépecha, y mejor conocida como la capital mundial del aguacate. Estamos hablando de la hermosa ciudad de Uruapan. A lo largo de este programa, hablaremos de este lugar mágico, lleno de historia, bellezas naturales y una de las leyendas que lo ha convertido en todo un centro turístico. Uruapan está ubicado en el centro del estado, es el corazón de Michoacán. En un área particularmente exuberante para la producción de vegetales, la floración de las plantas y un lugar bastante hermoso. Históricamente Uruapan ha sido y sigue siendo la ciudad que tiene la mayor cantidad de población de cualquier otra, menos de Morelia. Y Uruapan podemos considerar que es el centro, fue y sigue siendo un centro comercial muy importante. En segundo lugar, porque Uruapan ha sido una ciudad que produce pues frutos, bastantes industrias, etcétera, que le dan esa categoría de la segunda ciudad en el estado de Michoacán. Uruapan del Progreso es el nombre oficial de esta ciudad. En la actualidad no se sabe exactamente de dónde proviene el nombre. Se dice que puede provenir de la palabra Uluapani o Uruapani. Las dos hacen referencia a la numerosa vegetación del lugar. La palabra Uruapan proviene de un verbo purépecha, tarasco, que es Urupani. Urupani, que significa el lugar donde las plantas siempre reverdecen y producen flores. Y efectivamente, Uruapan, toponímicamente, es un lugar donde siempre tenemos una vegetación exuberante, las plantas siempre produciendo nuevos retoños y siempre floreciendo, sobre todo en épocas pasadas. Por eso decimos que estamos en eterna primavera y por eso la bondad del cultivo del aguacate, que tiene 3 floraciones al año y que prácticamente se está produciendo todo el año, o sea, tenemos aguacate todo el año. Fue un lugar de recreo de los reyes purépechas por su clima espectacular que tiene. Cada lugar de México, por más recóndito que sea, es caracterizado por algo especial y único que es tangible para todos nosotros y nos hace recordar ese lugar tan especial cada que lo vemos. Uruapan no es la excepción. Se caracteriza por su artesanía, sobresaliendo de ella las jícaras, las lacas, bateas y máscaras creadas con la técnica del maqué. También incursiona en la industria textil con manta rústica, hechos en los telares rústicos de madera de pedal. Uruapan, como todos los pueblos que tienen un origen purépecha, tiene artesanías que arrancan precisamente de ese periodo purépecha, artesanías que después Fray Juan de San Miguel vino a incrementar y muy particularmente don Vasco de Quiroga, como lo hizo no solamente en Uruapan, donde era un cacicazgo prehispánico, sino en todos los pueblos que fue Fray Juan de San Miguel asentando y que después don Vasco de Quiroga incrementó en artesanías y en industrias propias de estos pueblos que ellos iban evangelizando. En el caso particular de Uruapan son muy famosas las bateas. La artesanía de Uruapan, la más importante y la más antigua, es el maque. La técnica de maque parece ser que era una técnica y un arte que ya trabajaban prehispánicamente los indígenas de aquí de Uruapan. A partir de una pieza de madera, ya sea una batea o un guaje, maquearlo, o sea, ponerle un producto que lo deja con un color uniforme y con una capa que lo protege. Siguiendo un dibujo que trazaban previamente, iban incrustando ahí los colores
para hacer las hojas con un verde, o el rojo para hacer una flor, o el morado, o el amarillo, iban incrustando tonos. Ya esto le llamaban el maque de incrustación. Ahora ya en nuestros días no se hace con incrustación, simplemente aquella madera, por ejemplo una batea, se prepara a su fondo, se dibuja, y después que se dibuja se ponen los colores, pero ya los colores a base generalmente de aceites y no con incrustación. Gastronómicamente hablando, Uruapan es plural, ofreciendo una gran variedad de platillos regionales, entre los cuales encontramos las corundas, el churipo, barbacoa de borrego, carnitas de cerdo, tacos de flor de calabaza, tamales de harina, atole, buñuelos, uchepos, entre otros muchos más que nos ofrece este lugar mágico. La gastronomía michoacana podemos prácticamente dividirla en dos, que es la tradicional y que es la actual. En la gastronomía actual, pues Uruapan y sus restaurantes y hoteles tienen una variedad prácticamente internacional. Tenemos para todos los gustos y para todos los bolsillos. Y lo que es la gastronomía tradicional tiene que ver mucho con el maíz. La capital mundial del aguacate es como mejor se conoce a la hermosa ciudad de Uruapan. Otra manera de llamar al aguacate es el oro verde de Michoacán, pues la principal actividad agrícola de Uruapan es el cultivo de este fruto. Uruapan es el centro de la producción del aguacate. Aquí está la sede de los organismos más importantes que dirigen y que aglutinan a los productores de aguacate, tanto productores como empacadores. Uruapan particularmente desde el periodo prehispánico se sabe que tenía aguacate, pero un aguacate que llamábamos aguacate criollo, siendo pues un fruto que se produce en muy buenas cantidades y en muy buena calidad aquí en Uruapan. Parece ser entonces que la razón se debe a que la tierra tiene algunas características propias para la producción de este fruto del aguacate. Entre sus atractivos turísticos encontramos el Parque Nacional Eduardo Ruiz. Dentro de este parque nace el río Cupatizio. A lo largo de este río, en el cual corren cristalinas aguas, corren también leyendas entre las cuales destaca la Rodilla del Diablo, justo donde el río nace. Este parque, desde el punto de vista histórico, debió pertenecer a la región del Cacicazgo de Uruapan. A la llegada de los españoles, seguramente que este parque se empezó a solicitar y a ser apropiado por algunos colonos españoles que se fueron asentando en Uruapan desde finales del siglo XVI y en el siglo XVII. Indudablemente que se supone que el parque, efectivamente en tiempo de la colonia, se dio en concesión a algún español para que fuera una estancia de tipo ganadero. Posteriormente lo compraron ya en el siglo XIX, por un poquito después de la mitad del siglo XIX, lo compró don Toribio Ruiz, don Eduardo Ruiz y un general, bueno, era coronel en ese tiempo, Vicente Villada, el coronel Vicente Villada. Formaron una asociación con la intención de en este parque construir un molino para la harina de trigo. Es uno de los pocos a nivel mundial donde nace un río prácticamente dentro de la ciudad, en el corazón de la ciudad. Esa es la característica más importante. Y como parque, pues es el tema del agua. El general Cárdenas compró, siendo presidente de la República, ordenó que se comprara esta propiedad a la señora doña Josefina Ruiz para hacerla un parque nacional. El general Cárdenas tenía la intención de dar a varias poblaciones donde había algunas reservas ecológicas hermosas, hacer los parques nacionales. Y entonces Uruapan quedó constituido como un parque nacional y que se conoce como Parque Nacional Eduardo Ruiz o Barranca del Cupatizio a partir de 1939. Eduardo Ruiz fue un abogado uruapense que fue diputado y fue propietario heredero del parque, que murió aquí en Uruapan por un accidente de caballo,
y que heredó el Parque Nacional a uno de sus descendientes y esta a la vez lo cedió al gobierno federal, creándose así esta área natural tan importante. La Rodilla del Diablo es precisamente una muestra, un hueco que existe en una roca aquí a unos 4 metros del nacimiento de este río, donde según una leyenda venían los indígenas a llevar agua para sus casas. Y incluso Fray Juan de San Miguel, se dice en la leyenda, venía a bautizar a los indígenas en 1533 a este lugar. Y entonces se dice que el diablo empezó a secar el manantial y un día que llegaron los indígenas aquí de la región a tomar su agua, llevarla a sus casas, encontraron con que el manantial se estaba secando. Y efectivamente en uno de esos conjuros y en una de esas oraciones de exorcismo salió una figura grotesca que se salió de lo que es el manantial, se resbaló en una de las rocas y al resbalarse incrustó su rodilla, clavó su rodilla en una de las rocas. Otro lugar histórico que visitar en Uruapan es la Guatápera, el cual fue uno de los primeros hospitales de América, fundado por Fray Juan de San Miguel. Lo atractivo de este lugar son los materiales con los que está hecho: piedra volcánica, cantera, tejamanil y madera. Mira, la Guatápera es un edificio histórico con gran trascendencia cultural en la región, no nada más en Uruapan, sino en toda la región, porque es una construcción de origen colonial que se edificó precisamente con la intención de brindar atención a los pueblos indígenas. Todo esto en función a la labor que estaban realizando los franciscanos en el siglo XVI y que estaban bajo la advocación de don Vasco de Quiroga. Entonces este es uno de tantos proyectos que se les nombraba pueblos hospitales que se realizaron en el estado de Michoacán. Por decir uno de los principales, ¿no? que es el de Uruapan. Principalmente su historia, como te decía, es el punto de reunión. Por ejemplo, en la Guatápera de Uruapan, allí falleció Vasco de Quiroga, que fue el primer obispo de Michoacán. Pues es un lugar completamente histórico. Y con el paso de los años se ha mantenido como un edificio importante en el centro de la ciudad. Principalmente está junto a la capilla o frente al atrio de cada uno de los templos de las comunidades, y lo hace que sea un punto de reunión, un punto de referencia. Aquí en Uruapan pues la tenemos en el centro, en pleno centro de Uruapan, y como ustedes van a poder apreciar o ya apreciaron, es un lugar de construcción antigua y que se ha logrado conservar y se ha ido preservando con regulares mantenimientos que se le da. He comentado siempre que es el edificio más antiguo que conocemos de Uruapan. Este lugar fue creado, bueno, no hay una fecha exacta de elaboración, de la construcción de este inmueble. Hay algunos datos que nos dicen que fue construida en 1533. El Templo de San Francisco y la Casa de la Cultura son dos recintos históricos que no podemos omitir cuando hablamos de Uruapan, con gran legado de historia dentro de ellos y característico por su estilo plateresco. El Templo de San Francisco es una construcción y un recinto arquitectónico muy antiguo también. La iglesia de San Francisco fue la primera parroquia que tuvo Uruapan. Fue fundada también por Fray Juan de San Miguel, de tal manera que la parroquia de San Francisco data también de 1533. Desarrollamos estrategias empresariales de calidad, trascendiendo en el occidente mexicano con gente que trabaja. Licenciaturas UNIVA, la mejor experiencia para el mundo del trabajo. UNIVA, la Universidad Católica. A lo largo del programa, hemos conocido tan solo un poco de la riqueza cultural que tiene el municipio de Uruapan y seguimos en ese viaje conociendo un poco más acerca de esta ciudad.
un lugar con belleza natural que se encuentra por la carretera Apatzingán, encontramos una cascada que es un lugar maravilloso para el ojo humano, pues está rodeado por mucha vegetación. Este grandioso lugar es la Tararacua, cascada que además de su caída principal, por todos lados a su alrededor se filtra una serie de pequeños hilos de agua cristalina que se ven bellísimos, sobre todo al amanecer. La palabra Tararacua significa en purépecha, en tarasco, sedazo, porque efectivamente parece que el agua se estuviera filtrando como en un sedazo y en esa caída de bastante altura. La cascada de la Tararacua está en río abajo del Copatixio, que nace aquí en el Parque Nacional, y río abajo, como después de 10 kilómetros más o menos, está la cascada. un lugar que se localiza en el centro de la ciudad, donde está erigido un monumento a la memoria de los mártires de Uruapan y que data del año 1893, es la Plaza de los Mártires. Y justo a un lado tenemos la Plaza Morelos, la cual conmemora a José María Morelos y Pavón. Los mártires de Uruapan fueron pues un grupo de militares que estaba aquí durante una toma, durante la Guerra de Reforma, que defendieron la plaza de Uruapan y que fueron sacrificados precisamente por sus ideales aquí en la Plaza de Uruapan, y que a partir de 1910 se consideraron héroes locales y se les crea un monumento que es precisamente en la plaza, que también lleva su nombre, y que es pues es el máximo, digamos, dato histórico que tenemos aquí de épocas revolucionarias, ¿no? José María Morelos es un personaje también muy relacionado con la historia de Uruapan. José María Morelos nació en Valladolid, ahora Morelia. José María Morelos es importante porque después de haber sido sacerdote se incorpora con el movimiento militar de don Miguel Hidalgo y Costilla en el levantamiento en armas por la lucha por la independencia. Bueno, José María Morelos, igual que Hidalgo, fueron los líderes insurgentes. En el caso de Morelos, pues es el más michoacano. En su participación dentro de la independencia estuvo varias veces en Uruapan. Entonces, pues es, digamos, la figura más importante de la época de la independencia, que tiene que ver con el estado de Michoacán, aunque el cura Hidalgo casi lo consideramos también michoacano, ¿no? Porque pues estuvo en el colegio de San Nicolás precisamente dando clases, que ahora es la Universidad Michoacana, y pues de allí egresamos la mayoría de los profesionistas del estado, y nos sentimos con un arraigo enorme con la figura del padre de la patria, ¿no? Las plazas de Uruapan se encuentran particularmente en el centro. Tenemos desde épocas muy antiguas, desde Fray Juan de San Miguel, desde el siglo XVI, había prácticamente dos plazas. Una plaza que era la que llamaban plaza o plazuela Fray Juan de San Miguel frente a la Guatápera, y después otra plaza que se llamó Miguel Rincón, o que tuvo otros nombres por allí anteriores, pero era la plaza principal. Ahí se hacía una especie de tianguis por los indígenas de todos los barrios, que sobre todo pues, personas que venían a comprar de fuera. Se encuentran las plazas de Uruapan en el centro de la ciudad. Un atractivo turístico que se ha convertido en algo popular internacionalmente es la casa más angosta del mundo. Esta casa aparece en el libro de los récords Guinness, midiendo tan solo 1,40 metros de ancho por 7 metros de largo. Ha tenido fama aquí en Uruapan una pequeña casa muy angosta, muy angostita, que se encuentra por ahí en unas calles cercanas al centro de la ciudad, en una especie de columpio, porque Uruapan tiene sus calles subidas y bajadas, y la llamamos columpio a esa bajada. Y en uno de esos columpios, en una calle céntrica ahí de la ciudad de Uruapan, se encuentra esta casita que parece de 2 pisos. Es una casita muy angostita que la han hecho de alguna manera como un atractivo turístico. Se dice que es la casa más angosta del mundo. La casa se compró el sobrante de terreno
en 1981. La casa está localizada aquí en Uruapan, Michoacán, en la calle Carrillo Puerto, que está al sur de la ciudad, en el número 50, letra C, en el barrio San Juan Bautista, a 4 cuadras del Parque Nacional hacia el centro. Bueno, en 1980 yo cruzaba la calle Carrillo Puerto porque el mercado donde yo trabajo está a 50 metros de aquí del terreno que es la casita, y en 1980 yo me comuniqué con la dueña del terreno, que era un sobrante de 50 metros de largo por 12 metros de fondo en aquel tiempo. Entonces en el 81 se hicieron todos los trámites para comprarle y el fin fue de bodega, se le puso una puerta y un tejado nada más. Y nada más la luz, y después ya le pusimos la toma de agua, que era lo más necesario. Y ya después se le fue implementando como una alacena para poner cajas de huevo, botes de manteca, básculas y todo. Todo se fue dando, ahora sí como dice el dicho, con el tiempo. Bueno, la anécdota que tengo así que me sale a la memoria es que yo cuando conocí a mi señora, María Estela Rangel, la conocí en California y yo le dije que tenía una casa de 3 pisos y que tenía mármol al frente. Y ya cuando ella vio la casa, pues no me contestó nada, nada más ella empezó a venir y en ratitos venía y se fue adaptando. La otra anécdota pues fue que ahora sí que echamos el pensamiento que hasta los pasillos servían como camas, y a inventarnos sofá, camas, literas o lo que se fuera adaptando a la medida de la casa. Todo el tiempo estar inventando una mesa o un trastero, de qué manera no nos agarraba mucho espacio, pero eso fue ya cuando estábamos adentro viviendo. Salvaguarda del espíritu, la tradición y la mexicanidad es el lema de Uruapan, a 120 kilómetros de la capital michoacana, con casi 240,000 personas, rica en vegetales, cultura, historia y leyendas, siendo el punto de partida para conocer la meseta purépecha y parte de la ruta Don Vasco. Terminamos hoy el recorrido por la bella ciudad de Uruapan, Michoacán.